Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6:34 nos da un mandato de que no nos afanemos, de que no nos angustiemos, de que no nos seamos presos de la ansiedad. Porque en realidad el afán y la ansiedad es una falta de enfoque, un enfoque correcto. La ansiedad es una desesperación por no saber qué es lo que va a suceder en lo que viene, en lo porvenir, o qué tenemos que hacer, cómo nos va a ir en nuestros planes y decisiones que debemos tomar. La ansiedad nos viene porque muchas veces no sabemos cómo solucionar ciertos conflictos. Y en ese afán, queriendo salvar nuestra propia vida por nuestras propias capacidades, en nuestra propia autosuficiencia, buscando esa solución en nuestra autosuficiencia, definitivamente sabemos que no la encontramos. Hay cosas que podemos solucionar por nosotros mismos, hay muchísimas cosas que no podemos solucionar. Y eso nos genera ansiedad, nos genera un afán. Y esa ansiedad es falta de fe. Por eso es que el Señor dice, no se afanen por el día de mañana, y nos advierte que cada día va a traer su propio mal. Nosotros estamos siempre solucionando temas. A veces las personas dicen, me voy a entregar a Cristo porque quiero que mi vida sea una taza de leche. Y no es verdad. El Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Pero vamos a tener luchas, vamos a tener aflicciones. Y especialmente en esta época del año, las personas es cuando más comienzan a afanarse y se llenan de ansiedad. Las personas queremos cerrar asuntos, así como las empresas quieren cerrar sus balances. Nosotros también tenemos que cerrar cosas, queremos cerrar cosas porque decimos, este es un ciclo que está terminando y vamos a abrir otro ciclo, y las cosas feas de este ciclo que termina el 31 de diciembre no las queremos tener el próximo año. Y ahí vamos de afán en afán. Queremos solucionar conflictos de relacionamientos que no hemos resuelto todavía, hay asuntos no acabados, hay metas no alcanzadas. Y la gente comienza a afanarse, a tratar de hacer las cosas a último momento. Hasta el mismo hecho de que ahora no hay doble aguinaldo. Para algunas personas tiran cohete porque no tienen que pagarlo, pero para otros comienza a pensar, ¿cómo? Pero si el año pasado con el doble aguinaldo no me alcanzó para comprar mis cosas, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a comprar? Quería comprarme esto, había programado esto, quería hacer esto y ahora no hay eso. Y el año pasado no me alcanzó ni con eso y ahora no hay. Y comenzamos a afanarnos, a tener esa ansiedad en nuestro corazón. Pero si quiero librarme de algo, si entiendo que ese algo es un problema, tengo que saber qué significa ese problema. ¿Qué es ese problema? ¿Qué es la ansiedad? En realidad la ansiedad es un estado emocional, pero no es un problema en sí mismo. Es consecuencia de algo. La ansiedad en realidad es un síntoma, es un estado emocional que te dice que más profundo es donde está el problema. ¿Y sabe cuál es el problema que genera la ansiedad? El temor. Por temor, nosotros las personas reaccionamos de diferentes maneras. Por temor, reaccionamos con preocupación. Por temor, huimos
Huimos de los problemas. Esos problemas que no sabemos qué resolver, no sé cómo arreglar el asunto relacional con mi hermano, con mi hermana, y huyo del problema. No sé cómo arreglar el problema relacional con mi jefe o con esta persona que está bajo mi mando, y huyo del problema. No sé cómo solucionar este problema relacional con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi hija, y lo dejo ahí, lo tapo, le echo tierrita y quiero seguir adelante. Huimos de los problemas y no entendemos que la huida no soluciona el problema. Muchas veces nos esclavizamos reprimiendo sentimientos, reprimiendo opiniones e ideas. Hay personas que pueden tener las ideas más grandes y no se atreven a manifestarlas porque temen ser rechazados. Dicen, mejor no lo digo porque van a pensar que estoy loco. Mejor no lo digo porque esta idea es muy extravagante. De verdad creo que estoy volando y no estoy pisando tierra y van a criticarme. Mejor me reprimo, no digo. Muchas personas reprimen sus sentimientos cuando son lastimados, cuando son heridos, cuando son maltratados y por temor a ser rechazados no expresan sus sentimientos. También viene la ansiedad. Le pregunté a una hermana, estaba hablando de estas cosas el otro día y me dice, les pregunté qué es ansiedad y me dice, yo estaba con ansiedad. Y le digo, a ver, contame cuál es tu experiencia de ansiedad. Estaba en mi casa, dice, en la noche, después de una semana larga de trabajo y no sabía qué hacer. Estaba en mi living sentada y de repente dije, necesito comer algo, pero no sé qué es. Y fui a mi frigidera y miré, no había nada. Seguí dando vueltas, pensando, encendí la tele y de ahí volví al frigidero porque quería comer algo. Y ahí probé una cosa y no era eso. Y de ahí me fui para allá otra vez y de ahí volví al frigidero, abrí de nuevo y dije, de repente es esto otro. Y probé y no era eso. 5 veces fui al frigidero buscando y probaba algo porque sentía que quería llenarme con algo, pero no encontraba qué. Hasta que me di cuenta que estaba con un vacío en mi interior, que buscaba llenarlo con comida, pero no sabía qué comida, y ninguna comida podría llenar ese vacío en mi corazón. Hay muchas personas que por ansiedad compran cosas. Oh, si me comprara esa cartera Prum de $250, podría llenar esta necesidad que tengo. Y van y se compran la cartera y salen contentas de la tienda, la usan, la muestra a las amigas, la luce y después la cosa vuelve y necesita comprarse otra cartera. O alguna persona van al gimnasio, necesito hacer gimnasio porque me siento mal. Hacer gimnasio es bueno, comprarse la cartera también si tenés el presupuesto. Hacer gimnasio es buenísimo. Hay que ir donde a Cross Bless, allá con Hermes. Hay que ir allá. Es bueno para la salud. Sí, hay que mantener la dinámica. Pero hay personas que están 3, 4 horas en el gimnasio y ya comienzan a obsesionarse y este rollito que está por este lado y que apenas lo veo en el espejo y esto otro y comienzan a hacer ejercicios en exceso porque buscan llenar ese vacío. Y hasta ahí pareciera que no es nada terrible hacer ejercicios de más o comprarse una cartera o ir al frigidero, pero la cosa comienza a ponerse grave cuando de repente lo que necesito es un cigarro. De repente lo que necesito es un trago de whisky que se puede convertir en una botella. De repente es un porro de marihuana. De repente es una droga para tratar de llenar este vacío. Entonces el problema, el gran problema, no es la ansiedad. La ansiedad es un síntoma de un temor que hay en el interior de las personas. Y el temor nos afecta. El temor afecta y puede degenerar en hábitos personales que son destructivos, como las adicciones.
A veces algunas personas se prenden para llenar esa necesidad de pornografía. Algunas personas buscan sexo fuera del matrimonio o sexo antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque buscan sentirse reafirmados en su masculinidad o en su feminidad. Y comienzan a tener un mal manejo de su comportamiento externo. El temor dificulta a las personas cambiar patrones de conducta. Quiero cambiar, pero no puedo cambiar. El otro día recibí a una persona cristiana de muchos años y me dice, sé que estoy haciendo mal, porque hace 12 años que escucho la palabra y sé que estoy haciendo mal, pero no puedo salir de ahí. Estoy en adulterio, soy una persona casada y estoy en adulterio y sé que es pecado y no puedo cambiar este patrón de conducta. Y eso me desanima, me ha alejado de Dios, me frustra a mí mismo. El temor impide, me incapacita a relacionarme correctamente. Las personas no expresan sentimientos, las personas dicen cosas en juzgamiento por temor a sentirse menos, a sentirse desvalorizados, comienzan a juzgar a las otras personas, comienzan a acusar y criticar a las otras personas. Y todas esas cosas no permiten encontrar la raíz del problema. Y debemos buscar la raíz del problema. Dice la palabra que ninguna raíz de amargura nos estorbe y que esa raíz de amargura nos aleja de la gracia de Dios. Y el temor tiene una gran raíz de amargura. Entonces, ¿cómo me libero de la ansiedad? ¿Cómo soy libre del afán como para cumplir este mandato de nuestro Señor Jesucristo? Para librarme de la ansiedad debo liberarme del temor. Pero, ¿cómo me libero del temor? Para liberarnos del temor, que es un tema interior, debemos conocernos a nosotros mismos. Debemos saber quiénes somos, qué hay en nosotros y cómo funcionamos. Y la palabra de Dios nos explica y nos dice claramente quiénes somos, cómo Dios nos creó. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, 23, dice quiénes somos, qué es lo que hay en esta carcasa, qué es lo que hay aquí en este ser. Y la palabra de Dios dice así en Primera Tesalonicenses 5, 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, aquí está, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos creó trino. A veces decimos, en la Biblia hay mucha relación a esto, pero siempre habla de vida en español. Pero cuando vas a la palabra en griego, estás hablando de 3 tipos de vida que hay en nuestro ser. Hay la vida suge, la vida suke y la vida bio. La vida suge es nuestra vida espiritual. Todos tenemos un espíritu y una vida espiritual. La vida suke, que de ahí viene la palabra psiquis, es el alma. Es la vida en el alma, nuestra vida emocional, nuestra vida intelectual. En lo espiritual es lo que nos asemejamos a Dios. La palabra dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Porque cada uno de nosotros, Dios entregó parte de su espíritu y nos colocó un espíritu a cada uno. Y a través de nuestro espíritu es que nos relacionamos con Dios. Algunas personas buscan relacionarse con Dios a través de la mente. Buscan poner una lógica a Dios. Cuando tú creas que comprendes perfectamente a Dios en tu mente, te aseguro que ese no es Dios. Nuestro relacionamiento y nuestra intimidad, nuestra conexión con Dios a través de nuestro espíritu, no es a través de nuestra mente. En esa semejanza que tenemos con Él, porque Dios es espíritu y nosotros tenemos espíritu, por eso podemos relacionarnos con Dios. Y en el alma, ¿qué es lo que hay en nuestra alma? 3 cosas. En nuestra alma está nuestro intelecto, nuestra mente, nuestro raciocinio. También están nuestras emociones. ¿Sabes? Esas emociones muchas veces
esa tristeza que tenés está en tu alma, ese gozo que tenés está en tu alma, esa necesidad, ese deseo de ser amado está en tu alma, o esa ira que tenés está en tu alma, o a veces esa pasividad está en tu alma. Esas emociones que tenemos están en nuestra alma. Y la otra cosa que está en nuestra alma es nuestra voluntad, nuestra capacidad de decidir. El libre albedrío, Dios lo colocó en nuestra alma. Es algo que nosotros debemos aprender a controlar porque Dios nos lo dio a nosotros y nos dio el gobierno de nuestra alma a nosotros. Y el cuerpo o la carne, que es donde el recipiente del pecado, donde es el recipiente y donde se lleva adelante nuestras pasiones y deseos. Y eso es quienes somos, tres cosas en uno. Pero esas tres cosas en uno tienen un dilema. Día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Y es que comienza a entrar en una batalla entre nuestro espíritu y nuestra alma, nuestra carne. ¿Por qué? Por controlar nuestra alma. ¿Sabes? Como esas caricaturas que a veces salen a esa persona que entra en conflicto interior, donde el diablito rojo le dice que haga una cosa y el angelito blanco le dice que haga otra. Entonces, por ejemplo, estás ahí en el tráfico de la ciudad y alguien te atraviesa y te asusta y el diablito te dice, anda a cortarlo, anda a bloquearle el tráfico, te bajás y le das una trompada ahí en la nariz y el angelito te dice, no hagas eso, bendecilo al pobre hombre, tranquilo, que la paz de Dios esté contigo, bendícelo a ese pobre chofer, seguramente está con afanes en su casa y el otro te dice, no, ¿qué te importa? Él te ha faltado al respeto, anda. Y ahí está esa lucha en nuestro interior por querer hacer el bien y muchas veces no poder hacer el bien. Y esa batalla es por el control de tu alma, porque cuando controla tu alma, el lado que controla tu alma, gana tu voluntad. Si tu espíritu gana esa batalla, vas a bendecir, vas a perdonar. Si tu carne gana la batalla, vas a ir y vas a dar una trompada. Vas a ir y vas a hacer algo que no querés hacer, que tu espíritu no quiere hacer, pero tu carne quiere hacer. Eso es lo que dice Pablo. Dice, estas cosas que yo no quiero hacer, pero hago. Y descubro que el pecado que mora en mí quiere hacer las cosas malas que yo, mi espíritu, no quiere hacer. Y es esa batalla permanente. Esa batalla está descrita en Gálatas, capítulo 5, versículo 16, a partir del 16. Y dice así, Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dos cosas opuestas. El 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. La carne siempre quiere hacer lo que quiere. Pero está en tu espíritu para que no hagas lo que la carne quiere. Y de ahí comienza a describir en el versículo 18 algunos síntomas de que vos podés darte cuenta si es que tu carne está ganando esta batalla. Hay algunos síntomas que sabemos que no los podemos hacer como cristianos. Y obviamente, por ejemplo, dice, pero si sois guiado por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Sí, yo no hago esas cosas. Porque soy cristiano y ya salí del adulterio, salí de la fornicación, de la lascivia. Pero físicamente no lo hago. Pero Jesús dice de que cualquiera, o fue dicho no adulterarás, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la desea para sí, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué pasa con tus ojos? Estaba una vez hablando de estas cosas en un grupo de jóvenes
y hombres. Y les decía estas cosas. Dice, y algunas personas, explicaba yo, dicen que esa segunda mirada es pecado. Y entonces uno levantó la mano. Sí, yo sé, pastor, eso. Por eso yo nunca doy una segunda mirada. En vez de una segunda mirada, doy una mirada larga. ¿Qué pasa con nuestros ojos? Y le estoy hablando no solamente a los hombres, también a las mujeres. Porque ahora aparecen todas esas fotos con esos chicos semidesnudos, con esos abdominales que son buenos para lavar ropa. Ahora ahí. Y la chica comienza, wow. ¿Sabe qué? Hoy, el tema de la pornografía a través de los WhatsApp y del Internet es tanto de hombres como de mujeres. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esas cosas? Y sigue la lista: idolatría, hechicerías, enemistades. Ahora, yo no voy a los hechiceros. Pero ¿sabe qué es la hechicería? La hechicería es una manipulación de la voluntad. ¿Has visto esas propagandas que tienen y dicen, yo le traigo a su amado en 24 horas, aunque no lo quiera? Y si no da resultado, no paga. Bueno, pero si la persona se fue, si la persona no quiere estar en esa relación, pero yo se lo traigo. Es una manipulación de la voluntad del otro. Muchas veces nosotros caemos en ese pecado. A través de las emociones buscamos la manipulación de las emociones para que la persona haga lo que yo quiero, que haga mi voluntad, no su voluntad. Uno de los grandes espíritus que contamina y que debemos tener cuidado los cristianos es el espíritu jezabélico. Porque busca el control a través de la manipulación de las emociones de las personas. Y eso es hechicería. Idolatría. Ya no idolatro ídolos, no tengo imágenes en mi casa, no hago esas cosas. Bueno, muchas veces idolatramos la comida. Muchas veces idolatramos el ejercicio. Muchas veces idolatramos la persona. Los actos de las personas rigen nuestras decisiones en nuestra vida, en vez de que los rija Dios. Es idolatría. Enemistades, nadie tiene enemistades. ¿No? Nadie. Nadie tiene pleitos con nadie. ¿Sí? Celos. Nadie tiene celos de nadie aquí. Nadie. Si por si acaso comienza a sentir eso, es porque la batalla está ganándola la carne. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. ¿Pero qué es una borracharinga? Me dijo una vez una persona. ¿Qué son unas cervecitas? ¿Qué son esas cosas que comienzan con uno y pueden terminar con un fardo? Orgías y cosas semejantes a esta. No termina la lista, pero dice cosas semejantes a esta. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Algunas personas por temor mienten. Y algunos dicen es una mentira piadosa, es una mentirita. El problema de la mentira, no importa lo chica que sea, vas a tener una segunda mentira para cubrir la primera y vas a tener una tercera mentira para cubrir la segunda y en adelante. No importa el tamaño de la mentira, mentira es mentira, pecado es pecado. Y esos son síntomas de que la carne está ganando la batalla. Pero también hay síntomas que podemos ver en nuestro interior, síntomas que nos muestran de que el Espíritu está ganando la batalla. Versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La templanza es el dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, nosotros, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La lista es larga en la carne porque son pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
Entonces, ahí nos da una lista de esta batalla y esta lista de síntomas que te muestra qué está ganando en tu vida. Si gana la carne, vas a entrar en ansiedad. Si gana el espíritu, vas a estar en la paz. No importando cuáles son las circunstancias, vas a estar en paz. El temor, dijimos que nos lleva a la esclavitud. Hebreos capítulo 2, versículo 14, el Señor nos habla de eso. Y el Señor nos habla, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios al enviar a su Hijo, a Emmanuel, que estamos pronto a festejar eso, esa venida de nuestro Señor Jesús? Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo hecho carne. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál fue el propósito? Y eso es lo que habla Hebreos 2. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de nosotros somos los hijos, y somos carne y somos sangre. Él, está hablando de Jesucristo ya, también participó de lo mismo. Jesucristo se hizo carne y sangre. Emmanuel, Dios con nosotros, se hizo carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Dios se hizo hombre, porque solo siendo hombre podía morir. Siendo Dios, no podía morir. Jesucristo fue esa manifestación de Dios en la carne y caminó en la tierra como hombre, como nosotros, como una persona común y corriente, para poder morir sin pecar. Caminó sin temor, caminó sin pecado, fue tentado pero no pecó. Y murió, entregó su vida para librarnos a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud. Así como hay varios tipos de vida, hay varios tipos de muerte, no está hablando de la muerte física, porque quien se muere, ¿qué temor tiene? Ninguno, ya se murió, poco. Se murió. No está hablando de una muerte física, está hablando de una muerte emocional. La muerte emocional es ese temor a ser rechazado. No agrado a las personas, me van a rechazar. Ese temor a fracasar. Si fracaso, me van a avergonzar. Si no le hago las cosas bien ante la opinión de la gente, me van a humillar, me van a avergonzar. No quiero ser avergonzado. No quiero ser esa persona que apunten con el dedo y digan, ese es un fracasado. No quiero decir, esa persona tenía estos grandes objetivos y no consiguió ninguno. No quiero ser eso. Está hablando de esa muerte emocional. Está hablando de esa persona que dice, siento en mi corazón de decirle esto a mi pareja, a mi cónyuge, pero mejor guardo mis sentimientos porque si no, se va a enojar conmigo, va a cortar la relación. Si le digo mis sentimientos, se va a burlar de mí, mejor me los guardo. Eso es temor a la muerte emocional. Muchas personas no dicen no saben colocar límites por temor a ser rechazados. Dicen sí a todo y se recargan su vida con muchas cosas porque no pueden decir no. En el trabajo no pueden decir no. En el trabajo a los jefes, viene el jefe a las 5 menos 5 de la tarde, antes de que salga, sea el horario de salida, y le coloca un fajo de trabajo así, de documentos, y no puede decir no, porque dice, si le digo que no, se va a enojar conmigo y me va a botar de mi trabajo, y si me bota de mi trabajo, ¿con qué me voy a sostener? Y se convierte en un esclavo, siempre diciendo sí. Las personas que no se dan la opción de decir no están en libertad de decir sí. Porque para decidir tenés que tener por lo menos 2 opciones. Si no tenés más que una opción, no estás decidiendo vos. Y hay personas que así mismo se colocan en ese brete, donde no tener más que una opción, decir siempre sí a las cosas que me piden. Y eso la gente lo hace por temor. Y no es capaz de colocar límites, de expresar sentimientos, de expresar posiciones. Y siempre aceptan todo lo que le viene.
no tienen opción, porque ellos mismos decidieron no tener opción por temor y viven esclavos de las situaciones de su vida y no le entregan a Jesús ese temor. Él murió por eso, pero las personas no le entregan eso a nuestro Señor. ¿Cuándo es que entramos en esta situación? ¿Cuándo entramos en temor? Cuando nuestra alma no está en paz. Cuando nuestra alma no está en paz, estamos en serios problemas. ¿Por qué? Porque hay algo automático. La carne entra en acción. Ahí está tu alma sin paz y viene la carne y te dice, oh almita, aquí estoy yo, te doy una solución. Tu alma no tiene paz, yo te puedo dar paz. Tómate un trago y vas a estar tranquilo. Andate a hacer un viernes de soltero y vas a estar bien. Anda a una fiesta, a un boliche y rompela toda y vas a ver cómo vas a estar feliz. Anda a tomarte un jale. Anda a buscarte otra mujer. Anda a comprarte estas cosas y vas a estar tranquilo. Ahora, la pregunta que hacemos, ¿la carne te puede dar paz? ¿Qué opina usted? ¿Ah? ¿La carne nos puede dar paz a nosotros? Sí, por eso nos engaña el diablo. La carne nos da paz. Sí, sí. La persona que se tira una borrachera se olvida de su problema. La persona que se tira una drogada se olvida de sus problemas. La persona que se va en un buri y está ahí en esa cosa se olvida de su problema. Da paz. No nos engañemos, nos da paz. Y a veces, o casi siempre, es agradable. Y ese es el problema. Que es agradable. Pero ¿cuál es el problema mayor? Que la carne te da paz por corto tiempo. La carne te da paz, pero te da por corto tiempo. ¿Y por qué es por corto tiempo? Debes hacerlo de nuevo. Y de ahí de nuevo. ¿Y por qué es por corto tiempo y tienes que hacerlo reiteradamente? Se convierte en adictivo. De ahí comienzan las adicciones. Al cigarro, al trago, al sexo, a la pornografía, al ejercicio, a la compra, a lo que sea, a la comida. Es adictivo. Si no fuera agradable y no te diera paz, no cayéramos en pecado. Si tomarse un trago de whisky fuera totalmente desagradable, nadie lo haría. Si fuera como tomarse un remedio, ¿acaso te gusta tomar esos remedios feos? A nadie le gusta tomar esos remedios feos. Si la borrachera fuera fea, desde el principio, nadie lo haría. El problema es que es agradable y por eso caemos en tentación. Pero su paz es a corto plazo, es adictivo y es rebeldía contra Dios. Y eso es lo más grave. Porque si yo estoy buscando, como la hermana que iba al frigider, a llenar su vacío con comida, en vez de buscar, orar, y ella dijo, de ahí me acordé que mi otra posibilidad era que podía orar y buscar que Dios llene ese vacío. Cuando buscamos llenar ese vacío con cosas, estamos en idolatría, estamos en rebeldía contra Dios. La carne nos hace entrar en rebeldía contra Dios. ¿Y por qué nuestra alma entra en esa situación? ¿Por qué nuestra alma entra en una necesidad de llenar esas cosas? ¿Por qué nuestra alma entra en temor? La respuesta es porque estamos alejados del perfecto amor. Dios siempre nos muestra nuestros problemas y siempre nos da las soluciones. Primera de Juan, capítulo 4, 18.
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, en otras versiones habla tormento. El temor lleva en sí tormento, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿De dónde viene el perfecto amor? ¿De Dios? De ahí viene. Pero algunas personas lo buscan en personas. Oh, si Él me amara. Oh, si Él hiciera todas las cosas que yo deseo que haga. Oh, si ella hiciera estas cosas y me entregara su amor. Yo sería la persona más feliz. Y buscamos el perfecto amor en las personas. Hay amor en las personas. Y el amor de Dios viene a través de las personas. Pero las personas somos falibles. No somos perfectas. Y buscamos llenar ese vacío, esa necesidad, suplir lo que necesitamos a través de las personas en vez de buscar el perfecto amor. Yo siempre hago una pregunta, a veces media tramposa, y le digo a la gente, ¿usted ama a Dios? Les hago, ¿usted ama a Dios? ¿Sí o no? Sí, sí. La gente contesta eso, yo amo a Dios. Y de ahí le hago una segunda pregunta. ¿Y usted siente el amor de Dios? Y le digo, ¿cómo es el amor de Dios? ¿Cómo se siente el amor de Dios? Ahí muchas personas no pueden contestarme. Porque estamos acostumbrados a algo físico. No estamos acostumbrados a algo espiritual. Y yo tenía ese problema. Yo tenía ese problema y me costaba ese tema de relacionamiento, mi mente de ingeniero muy cuadrada, ¿no? 1 más 1 es 2, la lógica. Y no entraba yo en ese tema espiritual. Todo buscaba una explicación. Y un día estaba yo hablando con Dios, decía, bueno, ¿y cómo es esto, pues, de sentir tu amor? Decía, tenés que explicarme, yo soy medio cuadrado, tenés que de verdad darme una explicación clara de cómo es sentir el verdadero amor. Y estaba yo en eso con Dios. Y Él me dijo, ¿te acordás cuando eras chico? ¿Te acordás cuando tenía unos 6 años, 7 años? Y esto vino a mi memoria. Yo nací el año 61, el 68, tenía 7 años. Vivía aquí en Santa Cruz por La Calleja y las calles eran de tierra. La luz era unos foquitos que daba una luz amarilla. No se vayan a reír de mí, no soy tan viejo, pero es que este pueblo recién ha progresado. El año 68 era así. Muy rara vez pasaba una movilidad. Era tan rara la movilidad que nosotros teníamos permiso para ir a jugar con los vecinos en la calle. Y jugábamos tú a esconderse y ese tipo de cosas. Y entre medio de ese juego había otro juego. Y era que cuando pasaba una movilidad, todos nos teníamos que subir a algo. Porque el que se quedaba en el suelo se casaba con vieja. Ese era el juego. Entonces, para que veas cómo era de raro que pase una movilidad. Y jugábamos ahí. Pero en esa época habían cortes de luz sin avisar. De repente se cortaba la luz. Y yo tenía terror a la oscuridad. Claro, me habían asustado en el campo de que allá en la oscuridad estaba la viudita, el duende y toda su compañía, ¿no es? Entonces, que el duende se llevaba a los niños y que la viudita a los borrachos y no sé qué más cosas. Y yo pensaba que cuando hablaba en la Biblia, porque mamá me enseñó la Biblia, me decía que la oscuridad es del diablo. Yo pensaba que hablaba de la oscuridad física, del oscuro de la noche. Yo pensaba que estaba el diablo, entonces me daba miedo. Y de repente se cortaba la luz y el terror me invadía.
Y papá tenía la costumbre de, cuando estaba en la ciudad, de sentarse en el patio con mamá. Y siempre había visitas en casa. Siempre había un tío, una tía, un amigo, siempre había visitas en casa y yo sentado en el patio, ahí en ruedo. Y papá sabía de mi temor. Y yo comenzaba a gritar, papá, 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 a correr a buscar a papá, desesperado, con terror. Y papá sabía de eso y comenzaba a decir, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Y yo me dirigía a su voz y saltaba a su falda. Y papá me sentaba y me decía, no te va a pasar nada, yo te voy a cuidar, no tengas miedo, yo te voy a proteger, ya va a pasar, no tengas miedo, yo estoy aquí, estoy para cuidarte, no te voy a abandonar. Y comenzaba a decirme esas cosas y el terror se iba yendo el miedo, porque yo sabía algo, que mientras estaba en la falda de papá, no me iba a pasar nada, que iba a estar protegido, que iba a estar cuidado, no importa lo que dure la oscuridad, yo iba a ser cuidado, iba a ser protegido. Y todo eso pasó por mi mente. Y el Señor me dijo, quiero que permanezcas así. Ese es mi amor. Quiero que sientas eso. Yo voy a estar para cuidarte. No te voy a abandonar. En las circunstancias más feas, yo te voy a proteger. Y eso fue así, wow. Eso es sentir el amor de Dios. No importa en qué circunstancia estás, Él te va a cuidar porque te ama. El perfecto amor. Comencé a entender a través de esa imagen cuál es el perfecto amor de Dios. Y comencé a aprender a vivir así. Hemos pasado con María Cristina cosas muy duras. Y aprendimos en esa fe de que el amor de Dios no falla. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y lo que debemos buscar todos es perfeccionarnos en ese amor, a sentirnos en los brazos del Padre, a sentirnos en su falda, a sentirlo de una manera profunda de que Él no nos va a fallar. Para permanecer en ese perfecto amor y vencer el temor, hay que echar nuestra ansiedad en Cristo. Y muchas veces, y me pasaba a mí, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso porque hay orgullo. En mi caso había autosuficiencia. En mi caso había ese orgullo de decir, yo no necesito de nadie. Yo comencé a crecer y las cosas de la vida endurecieron mi corazón. Yo decía, yo puedo hacerlo todo, yo soy el dueño del mundo, por mí mismo, no por Dios, sino por mí mismo. Pero en mi interior sabía que eso no era verdad y eso me causaba un gran temor. Y vivía en temor. Porque el orgullo nos aleja de Dios. La humildad nos llena de la gracia de Dios. Primera de Pedro 5, del 6 al 7. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero todo empieza por la humildad, por la humillación ante Dios.
entendiendo que Él es todopoderoso y lo que vos no podés hacer, Él sí lo puede hacer. Y Él te va a exaltar cuando sea el tiempo. Él va a llegar con esa solución a tu problema cuando sea el tiempo. Él te va a sacar de esa oscuridad cuando sea el tiempo. Y Él siempre va a tener el cuidado de ti si consigues echar tu ansiedad sobre Él. La palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? El reino de Dios es buscar una intimidad con Dios. El reino de Dios es Cristo. Juan el Bautista decía, se acerca el reino de Dios. Cristo dijo, se ha acercado el reino de Dios. El reino de Dios es Cristo. Buscar el reino de Dios es buscar a Cristo, una intimidad con Cristo. Buscar la justicia es hacer lo que Dios nos mandó a hacer, es obedecer sus mandamientos, es amar a Dios sobre todas las cosas, es tener fe, es depender de Dios en todo, esa es la justicia de Dios. ¿Sabe? El estar quejándose de todo y de nada es falta de fe. Hay esas personas que se quejan de todo y de nada, es falta de fe. Yo te invito a que esta noche puedas meditar en tu casa en Salmos 37. Léelo todo el Salmos 37 y medítalo. Te doy 3 versículos de Salmo. Salmo 37, 3, 4 y 5 dice, espera en Jehová y haz el bien, y vivirás en la tierra, y en verdad serás alimentado. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Cuáles son las peticiones de tu corazón este fin de año? ¿Cuáles son las peticiones de tu corazón para el próximo año? ¿Te está afanando esos deseos, esos anhelos de tu corazón? ¿Sabe? Son legítimos esos anhelos de tu corazón, pero no luches en tu propia fuerza, Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Inclina tu rostro ahí y pregúntale al Señor, Señor, ¿en qué me estoy afanando? Señor, ¿qué me está generando ansiedad en mi corazón? Y el Señor te está mostrando una circunstancia de tu vida ahora. Te está mostrando un relacionamiento. Te está mostrando algo que tienes que cerrar. Entrégale eso al Señor. Y salta a su falda. Está oscuro. Está muy oscuro. Corre a Él. Corre a su falda. Siéntate en el regazo de tu Padre. Siente sus brazos alrededor tuyo, es verdad. Es real. Él es real. Siente como tu Padre te abraza. Él te va a cuidar. Él te va a proteger. Él te va a dar la salida. Medita en Él. Siente su amor. Percíbelo en tu cuerpo. Percíbelo en tus emociones. Percíbelo en tu espíritu. Tu Padre quiere que tú sientas eso. Quiere que tú te entregues y dependas
y confíes en Él, Él hará. Mientras tú meditas y sientes eso en tu corazón, vamos a alabar al Señor. Ven que te haré pescador de hombres. Es la frase que se ha perpetuado en los tiempos de los tiempos. Y hoy podemos decir que la Universidad de la Familia es una fundación de pescadores y que con la fuerza de la palabra, impregnada de conocimiento, principios y valores eternos, sacamos a flote vidas, familias, empresas y herederos. Fundación Universidad de la Familia. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Within, through the way things appear, you're looking into my heart.